Buenos días amigos del canal, ¿cómo están? Este, Estamos con una novedad y la verdad que creo que esto nos deja contentos a todos los mineros y es la posibilidad de minar tres monedas al mismo tiempo con la misma placa gráfica y además podemos minar otra con el procesador y la verdad es que con esto se nos hace cada día más rentable la minería con el mismo consumo y el mismo gasto. ¿A qué se debe esto? A que podemos minar gracias a una página, una pool de minería. Ahora podemos minar Ethereum, Silica, que es una moneda que estamos viendo en pantalla, y a su vez podemos minarla en dual mining con Toncoin o Alepium o algún otro algoritmo de moneda. Y además podemos minar con el procesador, como les decíamos anteriormente. ¿Cómo funciona esto básicamente? Eh, no es posible minar sílica en solo, por lo que tengo entendido hasta ahora. Lo que sí se hace, se mina en determinada pool de la cual ya vamos a hablar, en la cual minas por un determinado tiempo Ethereum y tienes unas ventanas en las cuales minas sílica, pero ¿cómo les explico? No es que usemos dos algoritmos diferentes, estamos usando el mismo algoritmo de Ethereum y lo que cambia la ventana de tiempo es la misma pool y ella nos va a pagar en Ethereum y en Silica. Ahora les cuento un poco mejor. A ver, primero estamos viendo esta moneda Silica que tuvo un subidón tremendo en cuestión de un mes. Acá estamos viendo la gráfica a 7 días. En este momento estamos acá. Viene mantenida, viene bien, viene linda. La pool a la que tenemos que ir, si ustedes se fijan en pool stats, todas las pools que tenemos para minar sílica son sílica más Ethereum o Ethereum Classic. Podemos minar cualquiera de las dos, Ethereum o Ethereum Classic, en conjunto con sílica. Pero todas son en conjunto, no se puede minar sílica en solo, no hay ninguna pool acá en particular que nos deje minar sílica en solo. Esta pool, por ejemplo, esil.me, que es la que tiene más tráfico, vamos a ir a ella, bien. Yo acá ya tengo cargadas mis billeteras, la billetera de Ethereum y la de Silica. El rendimiento que estoy teniendo en este momento, atención gente, yo estoy usando una RTX 3060 Ti LHR y una RX 580, nada más. Y en este momento estoy sacando un profit diario de 4.22 dólares o 126 dólares con 50 al mes. Es un disparate. Y eso que estamos hablando que la moneda está baja. La moneda no ha subido ni siquiera. Estamos hablando que cuando la moneda suba un par de centavos de dólares, sacaríamos más de 200 dólares solamente con dos gráficas. O sea, esto es importantísimo para que lo tengan en cuenta. Con el mismo consumo. Exactamente con el mismo consumo. Este, yo estoy asombrado, la verdad. Y bueno, vamos a ver un poco cómo se hace esto. Yo voy a abrir ESIL en otro navegador para que ustedes puedan ver cómo sería sin cargarle mis datos.
Muy bien. Acá nos dice, nos cuenta un poco el tema de la fee, que hasta el 7 de abril estamos con 0 fee. Nos dice las monedas que minamos, el sistema de minado PPLNS, PPS+, y nos dice en qué método nos paga. Nos paga en Ethereum, en Polygon, en Ethermine, y en esta pool, ESIL, nos va a pagar en cualquiera de estos métodos de pago. Cualquiera de estas cadenas podemos elegir para recibir los pagos. Ahora vamos a ver un poco más eso. ¿Cómo nos unimos a la pool? Bueno, esto está bastante, pero bastante... Tiene idioma. Está muy intuitivo. Ponemos unirnos a la pool. Acá nos dice que vamos a minar Ethereum solo, Ethereum y Silica, Ethereum Classic y Silica. Luego nos dice en qué sistema operativo vamos a minar. Esto está genial. Tenemos Windows, HiveOS, MinerStat, RaveOS, OSDog, ese no lo conozco. Nos dice la región, esto vendría a ser cuando elegimos la página de la pool en el HiveOS. Y acá esto es lo que importa. Bien. Vamos a necesitar una billetera de Ethereum y una billetera de Silica. Yo le voy a explicar como lo estoy haciendo yo, que estoy usando las billeteras de Binance. ¿Por qué? Porque ya estaba usando Binance y voy a cobrar a través de la red de Ethereum, que ya sabemos que es más caro, los fees y todo eso. Pero en realidad no me afecta demasiado porque los fees que me cobran, y ya lo he comprobado, en un pago de 25 o 30 dólares me cobran $1 por ahí. O sea, es seguro, es rápido, no me preocupa. Esto se puede cobrar a través de cualquiera de las otras redes, como mencionamos antes, si usamos MetaMask. Yo no estoy usando MetaMask en este momento, estoy usando Binance, pero lo pueden hacer ustedes con MetaMask. Nos dice que mineros son compatibles y nos va a tirar el archivo. Si nosotros acá, esto es para Windows, ingresamos la wallet de Ethereum, la wallet de Silica, el minero que vamos a utilizar, nos da la opción de descargar el minero acá, y acá ya nos genera el BAT con todo listo. Bien. Nosotros puntualmente los videos los hacemos enfocados a HiveOS. Nos vamos a HiveOS. Bien. No lo vamos a traducir porque nos traduce hasta las palabras de las coins. Bueno, y acá nos dice cómo se crea la wallet. Esto yo se los voy a explicar porque acá está un poquito medio raro. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a HiveOS. Y lo primero que hacemos, primero de todo, ponemos crear una wallet en nuestro worker, ¿verdad? Ya sabemos, lo hemos hecho en otros videos, cómo crear una wallet. Bien, primero que nada y fundamental, a la moneda le ponemos Ethereum, no le ponemos Silica, no le ponemos ninguna otra cosa, le ponemos Ethereum. Segundo paso, copiamos nuestra dirección de Ethereum, donde dice address, un punto, presten atención, lleva un punto acá entre medio, y luego la wallet de Silica. Esta es la wallet de Silica y esta es la wallet de Ethereum. Puede ser la de MetaMask, la de OKEx, la de cualquier exchange. Reciben pagos en cualquier exchange. El nombre que le vamos a poner a esta wallet, yo le puse Ethereum y Silica para no confundirme porque tengo otras wallets creadas donde dice Ethereum solo. Y la creamos. Ahora bien, nos vamos a Flysheet. Disculpen que la computadora no responde mientras me tomo un mate. Nos vamos a Flysheet. Yo lo voy a hacer como si nunca lo hubiera hecho. Voy a crear mis Flysheets. Le ponemos Ethereum. Elegimos la wallet que creamos recién, Ethereum y Silica. Y acá la pool, presten atención, buscamos ESIL. Y acá en ESIL, presten atención a esto.
Porque las primeras, estas que dicen Europa, Rusia, Asia, Estados Unidos, dicen ETH. Las que dicen ETH son solamente para Ethereum. Nosotros tenemos que elegir una de estas que dice ETH más SIL, que son las de Ethereum y Silica. Yo en particular uso la de Estados Unidos que es donde tengo menor ping. Bueno. Aplicamos. Y luego, por supuesto, LOL Miner, que es el minero que en este momento nos da los mejores resultados. Bien. Hasta ahí vamos bien. En este momento, si nosotros no tuviéramos que elegir gráficas, no tuviéramos que configurar nada más, simplemente mandamos a minar. O sea, perdón, creamos la flysheet y estamos minando Ethereum y Silica a la vez. Con este profit que yo les mostré recién, de aproximadamente unos 4 dólares con algo por día. Gente, esto con 2 placas. Solo 2 placas. Estamos hablando que acá me está entregando unos 2 dólares 90, 3 dólares, una RTX 3060 de LHR. Ahora bien, ¿qué es lo más lindo de todo esto? Que podemos agregarle el dual mining. Sí, así como lo escuches. Elegimos la coin, que por ejemplo vamos a poner TON, la wallet de TON, la pool que prefiéramos nosotros de TON, yo uso esta. Aplicamos. Por supuesto nos vamos al minero. Completamos algún parámetro que nos falte en nuestro caso para que se inicie el minado del dual mining. Y yo acá le pongo el parámetro para que me use solo la Nvidia con LOL Miner. Ustedes le ponen el parámetro que corresponda con su caso, ¿verdad? Aplico, creamos la flysheet. Bien, yo acá lo que hago, por ejemplo, como también tengo una tarjeta AMD, creo Ethereum. Elijo la wallet de Ethereum y Silica. Elijo la pool de Ethereum y Silica. Elijo la que les comentaba recién, Estados Unidos aplico. Y yo para la AMD, el minero que uso, porque es el que me gusta más, es Phoenix Miner, es el que me da los mejores resultados. En la configuración lo que siempre hago, a este en particular le pongo RX 580 para diferenciar que es el worker de la 580 y no de la Nvidia. Y acá le agrego el parámetro que me use solo placas AMD. Y con eso estaría listo minando 3 coins con 2 placas de video, que perfectamente, como ya les dije, podía ser una eliminando la RX, usando solamente la RTX. Mino 3 placas, Ethereum y Silica, y en Dual Mining mino Toncoin. ¿Cómo queda esto funcionando? Bien, yo en este momento particular estoy, y ahora les voy a contar unos detalles. Ah, bien, tenemos una actualización, qué importante. LOL Miner. Bien. LOL Miner. ¿Por qué se me fue la actualización? Quisiera saber yo. Un segundo, gente. No me muestra la actualización, qué bien. Recién estaba la actualización y ya no sé. No sabemos qué pasó. Bueno, bien, eso no es importante. En este momento eso lo vamos a hacer en otro video. Yo quiero que vean.
Ahora sí. Quiero que vean lo siguiente. Pero bien, acá tenemos la actualización. LOL Miner 1.48. Se me va el archivo, qué cosa. Bueno, está. Después lo hablaremos de eso. Se ve que tengo un bug o algo en la página. Bien. Importantísimo. Yo en este momento estoy minando solamente Ethereum y Silica. No estoy minando Toncoin. ¿Por qué? Porque cuando puse la primera configuración, noté estos bajones, pero son, o sea, simétricos en el mismo momento y cada exactamente el mismo tiempo. Lo cual, haciendo el dual mining me llamó la atención y dije, ah no, acá tengo un problema. Lo busqué y no di con la solución de por qué me pegaba esos bajoncitos. Mirando en otros canales de YouTube, me dicen, me comentó incluso un compañero, que cada bajón de esos es cuando se abre la ventana para minar sílica en la pool. Y a nosotros nos hace un bajoncito de megahashes que dura exactamente 5 minutos. Si ustedes lo ven acá, 21 a 10, son 5 minutos. Pero ¿qué pasaba? Yo pensé, ah no, digo, esto debe ser porque tengo Toncoin puesto y en dual mining y todo eso. Entonces puse solamente, mientras para probar y que me calculara el profit y todo eso, Ethereum y Silica. Y ¿qué pasa, gente? Tengo exactamente los mismos bajones. Eso, como verán ustedes en la pool, no afecta al rendimiento, así que no se preocupen. Otro dato, estoy seguro al 100% que estos bajones son producidos porque tengo una placa LHR minando. Entonces, no sé bien por qué, pero es como que a cada ratito ella empieza a hacer el cálculo de cuál es el mejor porcentaje de LHR para usar. Y ahí es cuando yo tengo los bajones. Ustedes, si le prestan atención a la página a la pantalla del minero, donde vemos LOL Miner, van a ver que si tienen una placa LHR les va a pasar exactamente lo mismo. Pruébenlo. Me lo comentan. Si no les pasa, si no tienen esos bajones y no tienen placas LHR, me lo comentan, por favor, se los agradezco. Si tienen esos bajones y no usan placas LHR, coméntenlo, por favor. Porque va a ser la manera de que logremos buscarle una solución. En este momento, así como está, no me molestan los bajones. La verdad, no me gusta ver esa línea así, porque estoy acostumbrado a ver la recta. Pero la verdad, hago la vista omisa a que esté así, porque lo que sí me importa es este profit que estoy obteniendo. Y esto es lo que quiero que ustedes vean. Bien, terminamos de últimos detalles que nos faltaron. Cuando ingresamos nuestras billeteras en la página de la pool, nos va a aparecer esto sin balance. Acá nos va a decir que necesita un tiempo de 40 minutos para hacer los cálculos. Y nos vamos a configuración de pago. Acá está lo lindo. Yo probé los dos. El método de pago PPS más me rinde menos. Prueben ustedes. El PPLNS me rinde más. Prueben ustedes. Bien. Y acá nos dice que podemos conectar la wallet. La wallet que podemos conectar es la de MetaMask, por ejemplo, para recibir los pagos en la red Polygon, por ejemplo, o la BSC, que tendría mucho menos fees. Acá nos cuenta que actualmente nuestros pagos están en la red de Ethereum, que las tasas son altas. Después nos dice que podemos cobrar por la BNB con tasas bajas, Arbitrium, Polygon en gratis.
Atento con esto, gente. También podemos cobrar en la cadena de OKEx gratis. Esto es muy simple, muy intuitivo. Nos pide el precio del gas, la IP y bien. Yo se los dejo. Esto me parece súper genial. Yo estoy súper contento con el rendimiento y con el profit que estoy obteniendo. Y espero realmente que todos aprovechemos esto porque además que pasa, si no, muchos también minamos, el, el precio de sílica se va a elevar. Y si el precio de sílica se eleva, nos va a rendir a todos. También sabemos que va a subir la dificultad. Pero siempre la dificultad sube a menor escala que el precio, eso también lo sabemos. Así que gente, me despido por hoy. Le quiero agradecer a todos los suscriptores y a toda la gente que comenta los videos, que los ve, los comparte y que lo sigan haciendo, por favor. Dejen un me gusta, dejen un comentario, comenten cómo les está yendo con el tema de la minería y qué opinan sobre esto del triple mining que les presenté hoy. Y bueno, un abrazo gente y a seguir minando.